siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha por fin dejaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre yo confiaré, y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso al mundo a reinar, su amor infinito, su gracia sin fin, por siempre alabar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre yo confiaré, y siempre con él viviré. Amén. Hay una canción infantil que estuvo de moda hace algún tiempo, que decía que estaba una rana cantando sentada debajo del agua. Entonces vino la mosca, cayó a la rana y se puso a cantar. Y después llegó el ratón, que hizo callar a la mosca, y así sigue subiendo el gato al perro, el perro, no, perdón, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la mosca a la rana. Finalmente apareció, como tenía que aparecer, el hombre, que hizo callar al perro. Pero luego vino la suegra, que hizo callar al hombre. Pero finalmente vinieron los niños, que hicieron callar a la suegra. Y bueno, esto nos habla de una cadena de mando, de una cadena de autoridad. Y ¿de dónde viene la autoridad? ¿De dónde vino esta autoridad con la que cada uno hacía callar al que estaba abajo? Y esta es una pregunta muy importante. ¿De dónde viene la autoridad? Y esto fue lo que le preguntaron a Cristo los fariseos, los sacerdotes, los gobernantes. Cristo, ¿quién te dio autoridad? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a leer los versículos 27
a 33. Dice el pasaje: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Señor, venimos a ti con humildad, buscando tu rostro, buscando ver tu rostro bendito para que seamos edificados. Con solo verte, Señor, que podamos recibir de ti bendición, sabiduría, todo lo que necesitamos para esta vida, un tiempo difícil, un tiempo en el que tenemos que hacer muchas cosas, pero la más importante, la única realmente importante, es buscarte y conocerte. Te pedimos tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu luz a través de tu palabra, y que obres con tu Espíritu en nosotros para que nos des vida, nos des alegría, nos des gozo y nos des el ánimo para seguir adelante hasta llegar a donde vamos, a nuestra verdadera casa, a nuestra morada celestial. Y que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Estos son los últimos días de la vida de Jesús. Él había ido a la ciudad de Jerusalén con un propósito muy claro: dar su vida en rescate por muchos. Antes de iniciar este viaje, su último viaje, comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Jesús comenzó a mostrarse abiertamente como el Mesías. Hasta ese momento lo había evitado. Había pedido a los que sanaban que no le dijeran a nadie. Pero ahora llegó a Jerusalén y entró montado en un pollino, como hacían los reyes. Ante la aclamación del pueblo y el pedido de las autoridades para que los callara, él se negó. Al día siguiente entró en el templo y echó fuera a los que comerciaban ahí, y volcó las mesas y las sillas de los comerciantes y denunció ese negocio de los sacerdotes, que habían convertido el templo de lo que debía ser una casa de oración en una cueva de ladrones, que robaban a los peregrinos que venían de muchos lugares. Esto estaba provocando la confrontación que los llevaría a la muerte. La tensión iba en aumento. Las autoridades religiosas lo querían matar,
pero no durante la fiesta de la Pascua, para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Ellos no lo sabían, pero había llegado el tiempo decretado desde la eternidad y tenía que ser precisamente en esa fiesta, en ese tiempo. Al llegar la noche, salió de la ciudad, regresó al día siguiente por la mañana y pasando por el camino por un lugar vieron una higuera que había maldecido el día anterior. Estaba seca desde la raíz. Y les dijo a sus discípulos, que estaban asombrados, que tuvieran fe en Dios, que si la tenían, creían, todo lo que dijeran les sería concedido, hecho. De aquí llegamos a nuestro pasaje y lo primero que hay es un cuestionamiento. Dice los versículos 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pues dejando atrás a la higuera seca como una imagen del templo y de la religión judía sin fruto, entraron a la ciudad y fueron hacia el templo. En el pasaje paralelo de Lucas nos dice lo que él estaba haciendo, que dice que andando él por el templo, y Lucas nos dice que él estaba enseñando al pueblo y estaba anunciando el evangelio. En el templo había unos portales, estaba el muro, pues había como una especie de techado que era sostenido por muchas columnas antes de pasar a lo que eran los atrios que estaban descubiertos, sin techo, y ahí era por donde los rabinos se paseaban y enseñaban a sus discípulos. Y ahí estaba Jesús en uno de los pórticos, rodeado de gente a la que enseñaba. En el atrio estaban esos comerciantes, los campistas, y miraban a aquel que el día anterior los había denunciado. Y Jesús no evitaba la confrontación, él estaba predicando sin temor. Entonces vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esa es una manera de nombrar al Sanedrín o concilio. El Sanedrín no es una palabra que aparezca en la Biblia, pero parece concilio, es lo mismo. Es un cuerpo de oficiales compuesto por 70 principales que gobernaban a Jerusalén y a la nación. Estaba formado por el sumo sacerdote y su familia, los escribas y los ancianos ricos e influyentes de Jerusalén. Este grupo, el concilio, el día anterior habían visto su autoridad que había sido retada y humillada, ya que Jesús había expulsado del templo a los que ellos habían dado permiso para estar ahí comerciando. Lo que pasó los había tomado por sorpresa, pero ahora, al día siguiente, ellos estaban preparados, habían planeado cómo enfrentar a Jesús. Anteriormente él había afirmado que su autoridad provenía directamente de Dios y pensaron que lo volvería a afirmar. Y entonces lo acusarían de blasfemo, exigirían que fuera ejecutado según la ley. La pena para la blasfemia era la muerte, y así ellos no serían culpados de la muerte de Jesús. Pensaban que ese era un buen plan. Pues vinieron todos juntos, una comitiva impresionante, como el máximo poder, un grupo intimidante, y le preguntaron clara y directamente:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos eran el tribunal más alto de la nación y no reconocían a Jesús. Entonces, ¿con qué derecho hacía estas cosas? Quería que les dijera quién le había dado la autoridad, que presentara, si es que lo tenía, algún documento de algún rabino reconocido que pudiera haberle dado esa facultad, o que presentara alguna otra prueba. Eran dos cuestionamientos: ¿con qué autoridad? Es decir, ¿de qué naturaleza era la autoridad con la que actuaba? ¿Qué tipo de autoridad es? Y en segundo lugar, ¿quién le había dado esa autoridad? La autoridad es el derecho o libertad de alguien para actuar, decir, hacer o tomar decisiones, y además imponerlas a otros, aún usando la fuerza si es necesaria. La autoridad puede ser legal, una autoridad legal, puede ser heredada, como en el caso de los reyes, adquirida, como en el caso de un conquistador, o en el caso de que sea por votos, por votación. También puede ser una autoridad moral, por el prestigio que alguien tenga, por los antecedentes. Puede ser una autoridad religiosa, o puede ser por tradición. Pero autoridad no es lo mismo que poder. Poder es la capacidad, la facultad, la potencia de hacer algo. Pero autoridad es un asunto de derecho. Una persona puede tener la capacidad de hacer algo, pero no el derecho de hacerlo. Un soldado puede tener la fuerza, el conocimiento y la puntería para lanzar una granada. Puede saber cómo llevar un cañón a la frontera, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Aunque pueda hacerlo y quiera hacerlo, no lo hace porque él está bajo una autoridad. El general la tiene, y aunque él no sepa ni pueda hacerlo, la autoridad que tiene le da la facultad de decidir si se hace o no se hace y cuándo. Le ordena al soldado que está bajo su autoridad, y el soldado obedece. También se da el caso de un hombre que puede tener autoridad, pero no el poder para hacer algo. Entonces no puede hacer valer su autoridad. Por ejemplo, los padres tienen autoridad sobre los hijos cuando los hijos viven con ellos y dependen de ellos. Pero lo que vemos muchas veces es que los que mandan, los que deciden, son los hijos, aún los más pequeños, que todavía no saben hablar. Los padres no pueden imponer reglas, ni horarios, ni códigos de conducta. Tienen autoridad, pero no pueden ejercerla. La van perdiendo. Si la ceden, otros la toman. En este caso, los hijos. Los vacíos de poder y de autoridad se llenan automáticamente, y todos tratan de tener poder y autoridad. En las relaciones humanas existe una lucha por la autoridad y por el poder. A veces es una lucha abierta y a veces es una lucha encubierta, no se ve, no parece que hay esta lucha, no es directa, como puede ser en el matrimonio, en el que muchas veces
El que cree tener la autoridad la ha perdido. El que la toma es el que la ejerce, el que decide. El que tiene autoridad puede darla a otros para que con esa autoridad hagan algo. Los comerciantes, por ejemplo, los que estaban en el templo, habían sido autorizados, les había sido dada autoridad por parte de los sacerdotes para que pudieran vender ahí. Entonces ellos lo podían hacer porque adquirían el poder de hacerlo de las autoridades, de los sacerdotes que sí tenían la autoridad. Entonces Jesús tiene las dos cosas, el poder y la autoridad. Su autoridad proviene del Padre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, dice Juan en su Evangelio. Vamos un momento al Evangelio de Juan, al capítulo 5, y vamos a ver algo que dice ahí acerca de esto, de quién es la autoridad con la que actúa Jesús. Primero Juan 19, Juan 5, 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y hablando de Juan el Bautista, en los versículos 36 a 38 de este capítulo 5 de Juan, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Cuando limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que tenía como Mesías y como Hijo de Dios. Todo su ministerio giró alrededor de su autoridad. Y vemos que esa autoridad se manifiesta todo el tiempo, desde el principio de su ministerio. La autoridad con que enseñaba. Al principio del Evangelio, en Marcos 1:22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenía autoridad para mandar a los espíritus inmundos. Allí en 1:27 de Marcos dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Él demostró su autoridad sobre las discapacidades. Restauró a ciegos, mudos, mancos, cojos, personas que les faltaba una parte de su organismo, quedaron restaurados. Al paralítico que bajaron desde el techo, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él tiene autoridad para perdonar pecados. A ese mismo paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo dijo en presencia de unos escribas que con toda razón pensaban: ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él tenía esa autoridad.
y la dio a otros, la dio a sus discípulos. En Marcos 3, versículos 13 a 15, vemos esto. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Tenía autoridad sobre la enfermedad, sanó a muchos enfermos, a muchos leprosos. A la mujer que tenía flujo de sangre le dijo: ve en paz y queda sana de tu azote. Tenía autoridad sobre la muerte. A la hija de Jairo, esta niña que estaba muerta, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Tenía autoridad sobre la naturaleza. En la tempestad reprendió al viento y al mar, dijo: calla, enmudece, y se hizo una gran calma. Todo esto lo hizo con conocimiento de parte de los escribas y de los sacerdotes. Muchas cosas las hizo en presencia de ellos y discutió con ellos sobre la autoridad que él tenía. Le pidieron señales, más de las que ya había hecho. Lo cuestionaron y él les dijo que él era el Señor, la autoridad suprema del día de reposo. Él es el Rey de Gloria. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos sabían todo esto. Ellos tenían espías que seguían a Jesús por todos lados y los hostigaban. Habían presenciado ellos mismos por lo menos algunas de estas cosas los últimos días, y sin embargo le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La intención era avergonzar a Jesús. Si él no podía presentar una razón convincente, lo más probable es que perdiera su prestigio ante el pueblo, que la gente se decepcionara y le perdieran respeto. Por otro lado, si como había venido diciendo, argumentaba que su autoridad provenía de Dios, se estaba atribuyendo una potestad que solo le correspondía a Dios, y la implicación era que él era Dios y podía ser acusado de blasfemia. De cualquier manera que contestara, Jesús saldría perdiendo. La primera vez que purificó el templo, le preguntaron qué señal mostraba para hacer esto, y él les dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero él hablaba de su cuerpo. Y finalmente esa acusación fue la que usaron unos días después. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, estas cosas eran las que había hecho recientemente en Jerusalén: la entrada en la ciudad como un rey, haber expulsado del templo a los comerciantes, estar enseñando en el templo como un rabino, y aún los milagros de sanar a los ciegos y cojos en el templo en ese día que lo limpió, según el Evangelio de Mateo. Él sanó ahí a varias personas. Estos milagros sus enemigos los atribuían al poder de Belcebú, que decían estaba en él. Tenían que dar una explicación para justificar por qué no lo aceptaban como Mesías, y su argumento fue que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los dirigentes religiosos de Israel habían fracasado en su misión de reconocer al Mesías. Todos ellos habían visto las credenciales de Jesús,
y hasta Nicodemo, un destacado miembro del Sanedrín, lo había reconocido, pero en privado. Él le dijo en Juan 3:2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero a pesar de todo, no habían querido reconocer la evidencia. No habían querido aceptar que lo que hacía Jesús, lo que hizo, fue en cumplimiento de las profecías que estaban en las Escrituras, de lo que haría el Mesías cuando llegara. Su entrada triunfal en Jerusalén, sentado sobre un pollino, era una profecía de Zacarías, y su visita al templo para limpiarlo era una profecía de Malaquías. A pesar de todas las claras evidencias que tenían, el Sanedrín no quiso reconocer a Jesús como Mesías, y mucho menos que tuviera autoridad sobre ellos, simplemente porque Jesús actuaba sin ninguna autorización oficial de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. No aceptaban que nadie estuviera por encima de ellos. Al ignorar y negar el valor de todas estas pruebas, de las profecías, de los hechos, de las obras de Jesús, se estaban colocando ellos mismos como una autoridad superior a la palabra de Dios y por lo tanto como una autoridad superior a Dios. Ese es el problema del hombre. Yendo al origen, a Génesis, vemos que la causa de la caída fue no querer reconocer la autoridad de Dios, no querer reconocer el derecho que tiene el Creador sobre las criaturas que Él hizo. Quisieron ser iguales a Dios. De esa manera no estarían más bajo su autoridad. Siendo iguales, no tendrían que obedecer. La tentación de tener ellos la autoridad y no tener a nadie que le dijera: no hagas esto o haz esto, era muy grande. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Cada uno cree tener el derecho de decidir, como si fuera cosa de gusto o propia, decidir lo que es bueno y malo. Adán había recibido de Dios la autoridad sobre la creación, se la dio para que se enseñoreara de ella, pero no le era suficiente. Quería toda la autoridad, no quería tener ninguna autoridad sobre él, y eso está en nuestra naturaleza. A nadie le gusta ni quiere estar bajo una autoridad que no sea la de uno mismo. Todos quieren ser la máxima autoridad, todos quieren ser su propia autoridad. Hay muchos seres humanos que nunca han tenido una autoridad real en su vida porque nunca se han sometido a ella. El ser humano es rebelde por naturaleza, pero nadie que no sepa obedecer está preparado para mandar y ser autoridad. La realidad es que ser autoridad implica tener responsabilidad. Adán era responsable por su mujer, porque él tenía la autoridad. Sin embargo, dejó vacío el lugar, no quiso tomar su responsabilidad. Era más fácil no tener que enfrentar las dificultades. Y ante ese vacío de poder, Eva tomó ese lugar que debía tener Adán,
y fue engañada. Aún así, la máxima autoridad era de Dios. Adán debía escoger a quién obedecer y escogió seguir a Eva, consciente y voluntariamente. Él no estaba engañado, pero no quería perder a Eva y comió el fruto que le dio su mujer. No se dio cuenta de que al obedecer al pecado, él se estaba poniendo bajo el dominio del pecado. El pecado se convirtió en la autoridad de su vida y no pudo desobedecerlo nunca más. No, ninguno de nosotros puede. Pero ese fue el primer caso de idolatría. Puso a su mujer antes que a Dios. Ese sigue siendo el caso en muchos matrimonios. La mujer es más importante que Dios. Si ella tiene gripa o si está enferma del estómago, él tiene que cuidarla el domingo en vez de ir a adorar a Dios. Aunque si eso ocurrió durante la semana, él no dejó de ir a trabajar. El trabajo y la mujer están antes que Dios. Cuando una persona no le da el primer lugar en su vida a Dios, lo dará a otra cosa. Y esa otra cosa tendrá autoridad sobre su vida. En el fondo, y de una manera disfrazada, cada uno de los seres humanos somos como los integrantes del concilio, que no queremos tener una autoridad arriba de nosotros y queremos ser la máxima autoridad. Y aunque no lo seamos, no obedecemos y entonces tomamos ese lugar encubiertamente. Hemos visto los hechos de Cristo y nos molesta su enseñanza. Siempre hemos buscado motivos para dudar de su autoridad sobre nosotros. ¿Por qué nos dice que estamos mal y que debemos vivir de otra manera? ¿Por qué critica nuestra manera de adorar? Decimos, ¿con qué autoridad haces esto, Jesús? Esa fue la principal pregunta sobre Jesús por parte del Sanedrín. Y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros hoy. Tú ya sabes muchas cosas. ¿Qué respondes a lo que ya sabes? De eso depende tu eternidad. Pero debes decidir en base a la respuesta que dio Jesús al Sanedrín. En base a su respuesta a esa pregunta que le hicieron. Y esa respuesta la tenemos en los versículos 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Cuando una persona es acusada, es cuestionada o es atacada, la primera reacción es negar la acusación. Después tratar de hacer parecer la falta como algo que no es tan grave. Y después presentar argumentos que lo justifican. Lo hice por esto, pero mira esto. O acusa a alguien más. Si recordamos, no fui yo, fue la esposa que me diste. No fui yo, fue la serpiente. Cuando se es culpable, lo mejor es admitir el error, pedir perdón y reparar el daño. Pero Jesús no hizo nada de eso, porque Él no tenía ninguna culpa. Lo que hizo fue poner en evidencia
la falta de obediencia y de coherencia espiritual de sus adversarios. Aunque parece que está evadiendo la pregunta, en realidad está contestando. En esa respuesta que den ellos está la respuesta. En primer lugar, el Sanedrín, ya que hacía estas preguntas, tenía que demostrar que eran capaces de cumplir con su responsabilidad de poder reconocer cuando alguien actuaba con la autoridad divina y cuando no. Ellos debían poder reconocer a un falso profeta, siguiendo con los principios que estaban ahí dados en la ley, y por eso les hizo una sola pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Solo hay dos fuentes de autoridad: de parte de Dios o de parte de los hombres. No hay otra posibilidad. Así es. La autoridad que viene de los hombres es una autoridad que está limitada por sí misma. Está limitada a una región, a un país. Está limitada a un tiempo que dure esa ley. Está limitada. La autoridad que viene de Dios, de origen divino, es absoluta. Todos están obligados a someterse a ella siempre. ¿Podían ellos decir si lo que hizo Juan el Bautista era cosa de hombres o era con autoridad divina? Con esa pregunta, en lugar de atrapar a Jesús, ellos quedaron entre la espada y la pared. Si no contestaban coherentemente, su autoridad quedaría en entredicho. Si no podían distinguir a un enviado de Dios de uno que no lo era, no tenían derecho de cuestionar a Jesús y no estaban calificados para guiar espiritualmente a la nación. El bautismo de Juan se refiere a todo su ministerio, principalmente a sus enseñanzas, y se resume como el bautismo de Juan porque los que lo recibían habían creído a Juan, habían creído como un profeta de Dios y obedecían su llamado al arrepentimiento, siendo bautizados por él. Ese bautismo era de arrepentimiento, una preparación para la llegada del Mesías, para que lo pudieran recibir, reconocer. Si los del Sanedrín reconocían a Juan el Bautista como profeta, tendrían que reconocer la autoridad de Jesús, que venía directamente de Dios, porque Juan dio testimonio de él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 29 a 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender al Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este
es el Hijo de Dios. Juan no le había dado la autoridad a Jesús. Él había dicho que él era una voz que clamaba en el desierto. Era esa voz que había profetizado Isaías como un precursor del Mesías. Era con la autoridad de la palabra. Isaías estaba ahí en las Escrituras. Y con esa autoridad llamó a la nación para que se preparara, reconociera y recibiera al Mesías, al que identificó sin ninguna duda en la persona de Cristo. Dice los versículos 31 y 32. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. El Sanedrín estaba en un problema y trataron de ponerse de acuerdo. ¿Cuál era la mejor respuesta? La predicación de Juan el Bautista llevó a la nación al arrepentimiento, y ninguno de los del pueblo que lo oyeron dudaban que Juan fuera un verdadero profeta. Pero ellos, los gobernantes, los que sabían, los que conocían todas las escrituras, los que conocían la ley, ellos no pensaban que tenían que arrepentirse. No se consideraban pecadores y desecharon el bautismo de Juan. Dice Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30. Esto es lo que dice. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Tuvieron a Dios como justo por lo que decía, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. No quisieron creer lo que Dios decía de ellos, que eran pecadores. Entonces no fueron bautizados por Juan, no siendo bautizados por Juan. Por la pregunta que les hace Jesús, debían decir públicamente si el bautismo de Juan, ese bautismo y esas enseñanzas de Juan el Bautista, eran de Dios o eran de los hombres. Si decían que eran de los hombres, su respuesta podía provocar un enfrentamiento con el pueblo, que creía que Juan era un auténtico profeta. Dicen que tenían temor, temían al pueblo. Lucas dice que temían ser apedreados. Si decían que era de Dios, no podían justificar por qué no necesitaban arrepentirse, ya que Juan había dicho, y era un profeta de Dios, que tenían que arrepentirse. Entonces decían que era de Dios, ¿por qué no se arrepentían? Y no podían justificar por qué no habían creído a un profeta que venía de parte de Dios. La pregunta de Jesús dejó en claro que la autoridad de Juan venía de Dios. Si habían rechazado a Juan, también lo rechazarían a él. Rechazaban las profecías, la palabra de Dios, y estaban rechazando a Dios mismo. Dice Juan 13:20. Lo primero que tenemos de Dios es su palabra, no hay que olvidar eso, pero dice Juan 13:20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y por
corolario, el que no lo recibe, no recibe a Dios. Los que son enemigos de Cristo no pueden ver la verdad porque endurecen su corazón en contra de ella. No quieren reconocer su autoridad y rehúsan someterse a su voluntad. Para conocer la voluntad de Dios es necesario recibir con humildad lo que ya ha sido revelado en la palabra. Entonces sigue la oscuridad. Dice el versículo 33. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Después de analizar las dos posibles respuestas, se dieron cuenta de que cualquiera que escogieran los dejaría mal parados. Entonces decidieron fingir ignorancia y contestaron: no sabemos. En realidad fue la única salida que encontraron para no aceptar a Jesús. Quisieron ocultar su incredulidad voluntaria bajo la ignorancia. Pero no era lógico. Para presentar ese argumento tenían que desechar toda la evidencia que tenían tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Los incrédulos tienen que tomar esta misma postura o una parecida. Por ejemplo, los agnósticos, delante de la creación y todas las maravillas, llegan a la conclusión: no sabemos si Dios lo hizo o no. Y a la pregunta, entonces, ¿quién lo hizo?, los más coherentes dicen: no podemos saber. Algunos les tiene sin cuidado: no me importa quién lo hizo, para qué a mí qué. Nada les importa, sino vivir como ellos quieren, sin tener que dar cuentas a nadie. Otros, que quieren ser consistentes con lo que dicen, se enfrascan en una búsqueda desesperada para poder dar una explicación razonable. Tratan de ser coherentes y entonces nos quieren convencer con explicaciones fantásticas, o simplemente dicen que la existencia de un universo inmenso se debe a la casualidad. No sabemos no es una respuesta aceptable para ningún incrédulo. Tienen delante de ellos una evidencia irrefutable, empezando con sus propias vidas. ¿Se hicieron ellos solitos? Aún los paganos no pueden escapar de su responsabilidad ante Dios por no aceptar su autoridad sobre ellos. Vamos a Romanos 1, versículos 19 a 22. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La incredulidad no es un problema de conocimiento, sino de disposición o no de someterse a la autoridad de Dios. La incredulidad es rebeldía y necedad. No querer ver la evidencia porque se quiere una manera de vivir en la que yo decido qué está bien y qué está mal, rechazando la autoridad de Dios. No dicen solamente a Cristo, sino a Dios. ¿Qué clase de autoridad tienes? ¿Y quién te la dio? ¿Con qué derecho dices lo que está bien y lo que está mal? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no contestaron. Los que se suponía que tenían los mayores conocimientos de toda la nación, los encargados de enseñar y guiar al pueblo, habían preferido quedar como ignorantes delante del pueblo antes que aceptar que Jesús sí tenía autoridad divina. Jesús los calló, no tenían argumentos, no quisieron responder. Ellos no querían ver, por lo que Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. La luz que alumbra a todo hombre estaba delante de ellos, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No creyeron porque no querían dejar su pecado. Y esa es la razón por la que los hombres no creen, porque hay un pecado que no quieren dejar, un pecado al que le han entregado la autoridad de sus vidas y rechazan al único que puede librarlos de esa esclavitud. Se había cerrado la puerta, ellos la habían cerrado, habían desperdiciado su última oportunidad, se habían endurecido tanto que ya no había remedio. Si ellos no querían recibir y ver las pruebas, si estaban determinados a no creer, ya no tenía caso que se les explicara más. Al mismo tiempo, quedaba claro que ellos no tenían el derecho de juzgar o pedir cuentas a Jesús, porque no podían distinguir lo que venía de Dios y lo que era de los hombres. Decir no sabemos es otra manera de rechazar la autoridad de Jesús. Al rechazo final, la respuesta es: ya no te digo más. Ha llegado la oscuridad. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora tú tienes que responder. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Vamos a orar. Señor, nuevamente que te damos gracias por Cristo. Gracias por las enseñanzas que tenemos escritas aquí en la palabra, que es la manera
que tenemos de conocerlo, y te pedimos con toda humildad que toda tu misericordia abra nuestros ojos, nuestro corazón rebelde para recibir la palabra y reconozcamos de dónde viene esa autoridad de Cristo, y si lo queremos como la autoridad de nuestras vidas o si nos queremos a nosotros mismos como esa autoridad. Líbranos de nosotros mismos, Padre. Nuestro corazón es engañoso y perverso y necesitamos de Cristo, el único Salvador, el único que nos puede librar de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que no haya ningún corazón incrédulo que se niegue a reconocer a Cristo, que además es misericordioso, bueno y vino a librarnos. Ayúdanos, obra en nosotros, Padre, obra en tu iglesia, obra en este lugar, y pues que todo sea para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Vamos al siguiente himno, himno 321.